Hemos terminado domingo pasado el estudio en la Epístola de Santiago. Pensaba comenzar con otro libro para tener nuestros sermones domingo por la tarde, vespertino, sistemáticamente en otro libro de la Biblia. Sin embargo, vamos a tocar un tema independiente en este día. El próximo fin de semana va a estar con nosotros predicando el pastor Luke. Yo voy a viajar el viernes para Nicaragua y voy a estar visitando dos iglesias allí, los hermanos de la Iglesia Bíblica de Carazo, el día viernes en la noche y sábado, y el domingo en la iglesia que está en proyecto de plantación en Managua. Apenas tienen un mes de reuniones. Vamos a apoyar a los hermanos allí. Les ruego sus oraciones por eso. Y también aquí entonces van a estar con el pastor Luke Peterson y su familia, que vienen a pasar un tiempo con nosotros. Oremos por ellos también, por la guía del Señor sobre sus vidas y ministerio. Vamos a abrir el Salmo 127 y vamos a leer ese precioso salmo. Dice así la palabra de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El propósito entonces en esta tarde, queridos hermanos y amigos, es que meditemos en el tema del matrimonio y la paternidad. Voy a enfocarme quizás un poco más en el tema del matrimonio y vamos a ver un poquitito acerca de la crianza de los hijos también al final, sobre todo recordándonos los principios bíblicos que seguramente muchos de nosotros hemos estudiado o escuchado, o conocido ya hace tiempo, pero sin embargo es necesario para nuestra edificación, para nuestra vida, volver a recordarlos. Dispuestos entonces a que el Señor nos ayude, nos hable al corazón, y quizás alguien diga, bueno, yo puedes dar el caso aquí de alguien que no está en matrimonio, ya está viuda o divorciado, divorciada, o los niños. Pienso que todos debemos recibir la palabra con disposición. Vamos a ver, en el caso de las personas que son jóvenes, quizás tienen en su corazón formar un hogar. Ciertamente muy importante es para ustedes que guarden el consejo antes de que llegue ese momento de unirse en matrimonio y tener hijos. Pero también quizás para aquellos que ya pasaron esa etapa, también para ustedes puede ser de edificación, porque todavía cumplen un rol importante ayudando a otros. Puede ser que aquí haya hermanas, señoras ya mayores, que ya criaron a sus hijos, pero están sus hijos o hijas ministrando a sus propios hijos. Entonces ustedes tienen a sus nietos, y también ustedes pueden ser un instrumento de bendición para ayudar a sus hijos o hijas en la labor que tienen.
y que Dios les da con tanta responsabilidad y solemnidad. Y pueden ser de edificación a otras personas también. Incluso para algunas personas puede ser una revisión de su vida pasada y darse cuenta de cuántas cosas también el Señor les ha perdonado. Y dar gracias al Señor por la salvación. Y dar gracias al Señor porque puede ser que hayan tenido misericordias del Señor manifestadas en que las cosas no salieron tan mal conforme a lo mal que las obras se hicieron. Puede haber aquí padres que tienen hijos mayores que están andando ordenadamente, quizás no conocen al Señor. El Señor en su misericordia, en su gracia común les ha guardado del mal. Puede ser que otros tengan hijos que están andando en malos caminos. Debemos entonces unirnos al clamor con ellos para que sean restaurados y para que vengan a la salvación que es en Cristo. Entonces siempre pensemos, hermanos, que la palabra del Señor tiene aplicación en todos nosotros. Algunos que recién ahora inician la vida matrimonial y los hijos vienen en camino también, preparación para ellos, pero vamos a poner mayor énfasis en el tema del matrimonio y luego hablamos algo acerca de los hijos. Vamos a orar primero. Amado Señor, ruego que tú bendigas este tiempo donde hemos de meditar en tu palabra, en este tema que necesitamos tanto, tu guía, tu dirección, el entendimiento de tu santa voluntad, recordar cada uno de los principios que necesitamos aplicar a nuestra vida matrimonial como esposos, esposas, padres. Te pedimos, Señor, tu bendición también para aquellas personas que no están en este momento en ese rol, pero pueden ser de influencia a otros o pueden prepararse para cuando llegue ese momento, a los jóvenes que están entre nosotros, que anhelan en su corazón formar un hogar, que tú les des luz, entendimiento, dirección, que nos ayude, Señor, a considerar tu consejo, que es tan importante para nuestras vidas, para ver nuestras faltas, para confesar nuestros pecados, para ver las cosas en las que podemos y debemos mejorar. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un autor bastante conocido, se llama David Harvey, que escribió un libro muy famoso sobre el matrimonio. Se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. Y en una de sus ilustraciones en el libro habla de una ceremonia, ¿verdad?, nupcial, donde están allí los novios en el altar y se escucha a una persona anciana un tanto temerosa susurrando, ¿verdad?, y preguntándose casi en voz baja pero todavía perceptible. Dice, ¿cómo pueden saberlo? ¿Cómo pueden saberlo?, decía. Y entonces el pastor, maestro de ceremonia, se acercó y dice, ¿cómo pueden saberlo qué? ¿Cómo pueden saberlo de que va a funcionar? Era el hombre un poco escéptico acerca del matrimonio. Y entonces el pastor le dijo, Dios puede hacer que eso funcione. Y realmente los creyentes tenemos que tener esa seguridad de que Dios, el Creador, el que ha formado no solo todo este mundo, sino el hombre y a la mujer, tiene un diseño que funciona. Y es nuestra responsabilidad esforzarnos por entender qué es lo que Dios pide de nosotros y corregir todo lo que sea deficiente en nuestras vidas para poder entonces ver la confirmación de la bendición de la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos partir de este punto. La Escritura es suficiente. En ella está todo lo que necesitamos para cada uno de nuestros roles, aún en el matrimonio. Y dentro del mensaje de la Escritura hay una centralidad del Evangelio. Precisamente el Evangelio se ilustra con este concepto del matrimonio.
En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Podemos decir que ese es el primer matrimonio en la mente de Dios, el de Cristo con su iglesia, porque de algún modo está determinado allí desde la eternidad. Y nosotros debemos entonces ver cuán maravilloso y sagrado es la idea del matrimonio, porque Dios eligió representar así la unión con su pueblo. Y obviamente debemos alegrarnos y gozarnos aquellos que el Señor nos ha concedido esta bendición de poder tener un matrimonio y pensar cómo podemos llevar gloria a Dios, cuál es la finalidad o el propósito principal de todo hombre. Entonces hay un diseño divino y este diseño divino está expresado en las primeras páginas de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, que fue el plan de Dios desde el principio de los tiempos que el hombre se uniera a la mujer y conformaran un matrimonio, posteriormente una familia. Obviamente hoy escuchamos unas voces un tanto contradictorias con esta verdad tan antigua, y algunos que tienen disforia mental han guiado a la gente a perversiones sin número. Pero claramente lo tenemos en la Escritura, lo que es un matrimonio y cómo una familia ha de formarse. Notemos que esta definición de la unión de un hombre y una mujer fue presentada antes de la caída del hombre, pero también se habla de ello posteriormente a la caída. Es decir, el matrimonio sigue siendo el diseño de Dios. Obviamente el pecado afectó ciertamente a la relación, pero sigue siendo el diseño de Dios y esto honra a Dios. Muchos matrimonios hoy que se sienten infelices e insatisfechos deberían preguntarse qué es lo que Dios pide acerca de esa relación que tienen. Consideremos entonces cómo es este diseño divino. Habla de dejar a sus padres. Este dejar no es abandonarlos o vivir lejos de ellos, aunque ciertamente puede ser un buen consejo vivir de forma independiente, pero en realidad esto significa tener una relación adulta con ellos, poniendo primero las opiniones, gustos, aprobación y consejos del cónyuge antes que los de los padres. Obviamente la relación con los padres debe seguir siendo de honra y de respeto, pero ya no habrá una relación de dependencia y obediencia como lo era cuando uno era un niño, o de guía y consejos como cuando alguien es un adulto estando soltero y viviendo bajo el techo de sus padres. Es un ánimo para los jóvenes pensar en la importancia de su independencia económica, y pudiera ser bueno también si tienen la posibilidad de vivir independientemente. No está mal vivir con sus padres, ciertamente en necesidades económicas que se viven es beneficioso, pero es bueno que cada joven aprenda a tener su madurez y a ser independiente, y también a llevar la relación con sus padres de una manera sabia y conforme a la Escritura. Cuando se une a su cónyuge, entonces los padres deben entender de que ese hijo o hija ya adultos tienen una relación prioritaria a ellos. Esta manera en que la Biblia lo dice, unirse,
en su concepto original se refiere a una adhesión, a una adherencia, a una relación que es permanente. Y aquí podríamos ya considerar que en el plan de Dios no está ni es de su agrado el divorcio. Por eso dice Malaquías 2:14, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y esto se habla en términos tanto en dirección hacia la infidelidad del hombre como de la mujer. En Proverbios 2:17 dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Entonces, consideremos, hermanos, que el matrimonio es un voto, es un pacto que es realizado delante de Dios. Aún aquellos que se unen en matrimonio y no confiesan a Dios, están tomando una porción de esa gracia común que Dios ha dado a esta humanidad y ha concedido el matrimonio como esa bendición. Obviamente el hombre en su pecado y en su desvarío mental distorsiona esas ideas, pero aquellos, el hombre y la mujer que se unen en matrimonio, están haciendo algo conforme al plan de Dios. Tristemente, muchas de esas uniones son disueltas por causa del divorcio y el divorcio por causa de pecado. No estamos diciendo aquí de que no haya justificativos para el divorcio, ciertamente la Biblia misma lo explica. Sin embargo, qué triste es cuando la causa no es válida ni bíblica. Entonces, el matrimonio no es una cuestión de suerte, es una cuestión de una decisión, de una elección deliberada. No es un asunto de conveniencia, sino de obediencia. No depende de, como alguien dice, de cómo caigan las cartas, sino de cuánto está dispuesta la pareja y cuánto están decididos a trabajar por su éxito conforme a lo que Dios ha determinado. Un buen matrimonio está basado más en el compromiso que en los sentimientos o el atractivo, aunque esas cosas son bonitas que estén en una relación, pero hay una relación de compromiso que es entendida a la luz de la palabra como un pacto, como un voto irrevocable de fidelidad el uno al otro. No importa lo que pase, no importa si el esposo o la esposa se enferman, si se engordan, si pierden el pelo, si pierden el dinero, si pierden la salud. Es un compromiso delante del Señor. Y la Biblia dice aquí que se unen para ser una sola carne. Y este es el nivel más elemental, lo entendemos como la unión física, porque la Escritura así lo expresa, incluso cuando se habla del pecado, por ejemplo, de la unión de alguien con una ramera, dice la Escritura, porque los dos serán una sola carne. Y hace referencia al matrimonio en su diseño original. Por eso el pecado sexual es tan grave. Pero entonces vemos que esta unión matrimonial en la intimidad sexual es bueno, es hermosa, es el diseño del Señor. Y solamente el pecado puede convertirlo algo feo, desagradable y que trae tormento, dolor, tristeza, insatisfacción a una persona. Ese es un regalo de Dios de que haya una unión física que llena de satisfacción a los cónyuges, pero es mucho más que una unión física, es una unión emocional y espiritual. Este es el símbolo o la culminación de una unión completa, de una entrega total a la otra persona. Y debemos tener presentes cuán bueno es el Señor al conceder este regalo a la pareja, al matrimonio. El propósito de Dios entonces es que las parejas compartan todo: sus cuerpos, sus posesiones, sus percepciones, sus ideas, sus habilidades, sus problemas, sus sufrimientos, sus dolores, sus fracasos, sus éxitos. El esposo y la esposa deben
trabajar como un equipo y lo que cada uno debe hacer debe ser por amor a la persona que Dios ha puesto a su lado. Cada uno debe preocuparse por las necesidades del otro y no solamente por las suyas. Así lo dice Efesios 5:28 cuando dice, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Debemos aprender a amar a nuestras esposas como ellas quieren ser amadas. Proverbios 31:12 habla de la mujer virtuosa y dice, le da bien a su marido y no mal todos los días de su vida. La mujer también debe aprender a amar a su marido y saber cómo darle bien y no mal. El marido y la mujer pueden ser muy diferentes en algunos aspectos. Si hacemos una encuesta, vamos a ver que en las parejas siempre hay en varios aspectos polos opuestos. No debemos permitir que esas cosas generen un obstáculo en la unidad, porque esas diferencias pueden a veces ser un motivo de tropiezo. Puede haber pecados que obstaculicen la unidad. Podemos hablar del egoísmo, del orgullo, de la ingratitud, de la terquedad, del vocabulario hiriente, de las ironías, del descuido, de la impaciencia, de la crueldad. Quiere el Señor darnos entendimiento de nuestra forma de conducirnos en nuestros matrimonios y claridad para ver qué cosas pueden estar afectando la unidad. Consideremos ahora las responsabilidades del hombre y de la mujer. Y voy a empezar por la mujer porque primero las damas. La mujer es ayuda idónea de su marido, según lo dice la Escritura. Génesis 2:18 dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Literalmente una ayuda correspondiente para él. Sin la mujer, el hombre, Adán, aún en su perfección o en su estado de inocencia, no estaba completo. Proverbio 18:22 nos habla de que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Debemos dar gracias a Dios, hermanos, los que estamos casados, porque Dios ha mostrado su benevolencia con nosotros. El plan de Dios nunca debe ser mejorado, por eso debemos creerle, aceptarlo y obedecerle, aunque la mentira del diablo o de este mundo quiere hacer pensarle a los hombres que aquellos que no están en matrimonio pueden tener más libertades, más independencia y menos cargas. Nosotros somos los que tenemos la bendición mayor porque el Señor nos ha dado una esposa. Y hay un mandato que las mujeres deben cumplir. Dice, someterse con respeto a su marido. Sumisión y respeto, podemos decir que es la misma cosa. Son expresiones de amor muy importantes que todo marido necesita tener. Voy a citarle algunas formas prácticas en que la esposa puede ser de ayuda idónea para su marido. En primer lugar, haciendo que su hogar sea un lugar seguro, de aliento, de confort, de comprensión, de refugio. No me refiero a cuestiones estéticas del hogar, sino más bien a la actitud con la que ella trabaja y forma el hogar. Proverbios 31:11, hablando de la mujer virtuosa, dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Recuerden, queridas hermanas, que sus esposos tienen una necesidad de respeto y de sumisión. Cuando usted piense en esto con frecuencia y considere su actuar, puede ser que
se reprima de hacer ciertas cosas que él sienta una falta de respeto o una falta de sumisión. Puede ser que haya comentarios hirientes o recuerdos constantes de las faltas, de errores o los fracasos de su esposo. Eso puede hacerle sentir a él que usted no le está amando por medio de la sumisión y el respeto. Ciertamente es importante que el hogar sea un hogar acogedor, que haya un mínimo de orden y limpieza para que los esposos puedan descansar en que la esposa está cumpliendo las tareas en su hogar. No se trata de que el hogar esté tan limpio como un museo, sino un lugar donde se pueda estar y recibir personas sin grandes afanes y preocupaciones. Es importante, hermana, que usted sea una esposa confiable y formal. Así describe este pasaje acerca de la mujer virtuosa. El marido de la mujer virtuosa está confiado en ella. Una mujer que mantiene una buena actitud tanto en el hogar como fuera del hogar. Una mujer que no solamente quiere verse bonita delante de las personas fuera del hogar, sino que también vigila la actitud de su rostro en medio de las ocupaciones del día a día. Proverbios 31:26 dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Ciertamente hay que trabajar en los asuntos de carácter y ahora estamos pensando o describiendo la responsabilidad de la mujer, pero es algo que también debemos trabajar los hombres. La mujer que quiera honrar a su marido con esta sumisión, se dispone a dialogar abierta y honestamente en amor con él, desechando la mentira, hablando la verdad, no ocultando ni manipulando nada. Expresa desde su corazón un fruto de la relación con el Señor que le da contentamiento de lo que tiene, aun cuando muchas veces no tenemos todas las cosas que queremos y es posible que no tengamos en algunas situaciones las que necesitamos. Pero recordamos que tenemos la enseñanza del apóstol Pablo de aprender a estar contentos en cualquiera sea la situación. Esa mujer también es sufrida porque su esposo puede fallar en muchas oportunidades, pero es perdonadora y es paciente, como dice también Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Hermanas, deben soportar a sus esposos y perdonar a sus esposos, y esto aplica también a la inversa. Esta mujer muestra interés en los asuntos de su esposo porque no se trata de su propia vida y sus planes, sino de que es ayuda idónea de su esposo, el cual tiene un llamado de Dios, algo que debe hacer en este mundo, básicamente con su trabajo por el cual tiene la provisión, pero también con su servicio a Dios. Y esto tiene también su base en Filipenses 2:4 que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es una mujer laboriosa, diligente, que se esfuerza para llevar fruto a los lados de su casa. Muchas veces la mujer será de gran ayuda en su hogar por sus sugerencias, por su consejo, por su firmeza, su corrección. Por eso dice, como leímos, proverbio que abre la boca con sabiduría. No manipula al hombre para lograr sus propios planes o metas, sino que quiere ser un instrumento de Dios para llevar al hombre a hacer la voluntad de Dios. Podemos recordar aquel precioso caso de Abigail, la mujer que se interpuso en los planes
de David cuando él estaba actuando con ira y con venganza. Esta mujer también se mantiene hermosa por fuera. Sabemos que esto es algo básicamente natural en las mujeres. Y a menos que estén pecando de ser totalmente descuidadas, tendrán interés en verse agradables exteriormente. Procurarán vestirse de manera honrosa, modesta, no con lujos ni ostentosamente, no para llamar la atención o captar los ojos de otros hombres, sino para que Dios sea glorificado y su esposo sea reconocido como el hombre al cual ella sigue y sirve. El carácter o el espíritu suave y apacible es muy importante en la mujer que quiere honrar a Dios. Mantiene una vida espiritual buena, buscando al Señor en su comunión diariamente. Ciertamente hay muchas responsabilidades en el hogar. Limpiar la casa, atender a los niños, lavar la ropa, preparar la comida. Puede ser que algunas de estas cosas se interpongan en su comunión con Dios y ésta pase a ser tan solamente oraciones esporádicas o una lectura cuando los ojos ya se cierran. Querida hermana, si usted no prioriza su comunión con el Señor, su relación matrimonial y como madre en el hogar va a verse afectada. Debe tener un tiempo especial para buscar a Dios. Así también los hombres. Buscar al Señor primeramente, porque cuando vemos muchos problemas en el hogar, ya sean estos matrimoniales o con los niños, vamos a ver que hay un tropiezo inicial que es aflojar en la búsqueda de los medios de gracia, sea individualmente o familiarmente. Esta mujer ha de promover la lealtad a su marido, aún delante de sus hijos, no quejándose de él o hablando mal de él a sus hijos. Si habrá diferencias o discordias, que sean estas tratadas en privado y que busquen solucionarse con la guía del Espíritu Santo, no en la carne. Pero tanto el esposo como la esposa deben hacer que sus hijos vean que se aman y se respetan, aun cuando no piensan igual en todo. Esta mujer es una mujer agradecida que muestra aprecio y honra a Dios y a su esposo por todo lo que Dios ha concedido en sus vidas. Y también confía en sus decisiones. Obviamente es parte de las decisiones del hogar y el esposo ha de considerarla, pero también habrá momentos donde entenderá que debe seguir y debe apoyar aun cuando no tenga toda la claridad. También en momentos de adversidad y en momentos de dolor, aun cuando su deber implique hacer cosas que son difíciles en medio de su rutina diaria. Recordemos que es una expresión del amor cuando dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hablamos entonces de sumisión, no como una persona que no puede dar opiniones o como el machismo tristemente ha dañado tantos lugares, tantas familias en este país, donde el hombre era un golpeador, un abusivo, un maltratador, un ofensor todo el tiempo, sino de una sumisión santa, de una sumisión que refleja el carácter de Cristo y el diseño de Dios para esa mujer. Esa es su responsabilidad, ser sumisa a su esposo en lo que Dios manda para el diseño divino. Ahora, el hombre no debe imponer
esa sumisión, sino también ganarla por medio del amor. Es un mandato bíblico. La mujer no debe esperar que el esposo imponga una sumisión, sino aceptar lo que Dios ha mandado. Esto incluye también a los maridos inconversos, excepto que ellos estén guiándola al pecado o alejarse del Señor. Entonces, consideremos la sumisión como un concepto positivo y no negativo. Y el Señor le concede a la mujer dentro de ese rol la libertad para hacer todo lo que Dios ha puesto en su corazón, el uso de sus talentos, su energía, sus recursos, para que esa familia pueda avanzar conforme a los planes que Dios tiene para cada hogar en el reino de Dios. Es la compañera en este equipo, junto con su esposo, luchando por las mismas metas. Quieren ser santos, quieren servir al Señor. Sí, ciertamente, quieren estar bien, quieren prosperar, quieren estar sanos y fuertes, pero hay una lucha espiritual que va más allá de lo que busca cualquier familia en este mundo. Recordamos entonces que debe haber en esta relación respeto. Ella debe considerar, honrar, preferir, estimar, alabar y admirar a su esposo, porque así es como se ve reflejado en la relación de Cristo y su iglesia. Debe someterse en todo, como dijimos antes, excepto en aquello que fuese pecaminoso. No debe querer ocupar el lugar que tiene su marido, o manejar el hogar, o guiar las decisiones, porque no es ese el lugar que Dios le ha dado, aun si su marido no lo está cumpliendo como debe. Consideremos ahora, hermanos, las responsabilidades del hombre. El hombre es líder y encargado del hogar y de amar a su esposa. No solo es el que da las órdenes, sino principalmente un siervo. Y consideremos el ejemplo del Señor Jesucristo, en que siendo el líder por excelencia, fue el siervo en ejemplo. Él dijo a los discípulos: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Si el hombre no está dispuesto a sacrificar sus necesidades personales, sus deseos, sus aspiraciones, su tiempo, su dinero, entonces no va a poder cumplir correctamente su labor. No está en condiciones para liderar. Debemos, hermanos, tener un corazón de siervo, y eso ha de mostrarse desde el hogar, no solamente en el ministerio, sino en el hogar. Recordemos que Jesús, hablando y enseñando esto a sus discípulos, tomó la toalla y el lebrillo y lavó los pies de los discípulos, porque ninguno de ellos lo había hecho. Y la Biblia nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, así también el esposo es cabeza de la mujer, pero no es cabeza solamente para dar órdenes, sino que debe ser un ejemplo en el servicio. El ejemplo de Jesucristo debe ser también para nosotros. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El esposo debe entonces vivir interesándose en el bien de su esposa y en el bien de su familia, y la clave en esto es servirles. Consideremos cómo Cristo mostró su ejemplo y guió a los discípulos para tomar para nosotros como hombres y aplicarlo al matrimonio y al hogar.
Él estuvo en una relación continua con aquellos a los cuales amaba. Durante 3 años dedicó tiempo para estar con ellos. Así también el hombre en su hogar debe dedicar tiempo a su esposa, estar con ellas, no solo vivir bajo el mismo techo, disfrutar de su compañía y dedicar tiempo para ministrar en su vida. Jesucristo instruyó a sus discípulos con mucho cuidado. A veces les enseñaba de manera formal, otras informalmente, acerca de las muchas circunstancias que había en la vida. Y así también nosotros, ya sea de manera formal o informal, debemos enseñar e instruir a nuestras esposas, porque esto es lo que manda la Biblia. Él guió siendo un buen ejemplo para los discípulos en todo lo que enseñaba. Dios también pone sobre nosotros esta responsabilidad de ser un patrón de piedad, de santidad, de compasión, de dedicación y de devoción a Dios. En algunos casos hay matrimonios donde la mujer es más espiritual que el hombre, lee más la Biblia que el hombre, ora más que el hombre, es más piadosa que el hombre. Eso debería ser una exhortación para ese hombre a esforzarse por crecer espiritualmente para ser un ejemplo a su mujer. Cuando fallamos en nuestra responsabilidad, debemos ser humildes para confesar nuestros pecados. Si hemos ofendido a nuestras esposas, debemos pedirle perdón. Si hemos fallado con nuestros hijos, debemos reconocerlo. Aún en el reconocimiento de nuestros pecados hay un ejemplo que ellas también están tomando para seguir, que es de la humildad y de la sinceridad. El Señor Jesús guió a sus discípulos en las tomas de decisiones y también delegó responsabilidades, y esa es una labor que también los hombres debemos realizar en el hogar. El Señor sabía de los temores, de las necesidades, de las dudas, del estado emocional, espiritual y físico de los discípulos. Y es nuestra responsabilidad como hombre conocer el estado de nuestro hogar y velar por ellos y trabajar para ser proveedores en cada una de esas áreas, no solamente en la material, sino también en la física y en la espiritual. Hermanos, nosotros debemos liderar nuestra familia en la búsqueda de Dios y en la devoción a Dios. Debe haber en cada hogar devocionales, búsqueda de Dios por medio de la lectura de la palabra, la oración. Es un gran desafío, es una gran responsabilidad. Las parejas jóvenes que todavía no tienen hijos deben aún hacerlos. Y cuando vengan los niños, ciertamente va a haber la tendencia de enfocarse más en ellos para guiarlos al Evangelio. Pero deben ser hogares que buscan insistentemente y perseverantemente querer honrar a Dios. Entonces, ser líder en el hogar como esposo implica dedicarse a su esposa, instruir a su esposa y ser un ejemplo para ella en la toma de decisiones y confiar y delegar las responsabilidades del hogar. La descripción quizás más importante que podemos también mencionar en esta tarde y que a las esposas le va a gustar es que el esposo sea un amante de su esposa. El autor y consejero Jay Adams dice que se debe lograr tener un liderazgo amoroso. La esposa tiene la necesidad de ser amada y el marido tiene la debilidad en amar. Entonces debemos esforzarnos en que amemos a nuestras esposas con el patrón y el ejemplo que Dios nos ha puesto en la Escritura, que es el de Cristo por su iglesia, con un amor sacrificial. Dice la Escritura que como a sí mismo,
Normalmente el hombre dedica tiempo, dinero y esfuerzo para su propio cuidado. Sus necesidades, sus esperanzas, sus deseos, sus aspiraciones, su bienestar. Así como cuida de sí mismo, debe cuidar de su esposa. Debe protegerla, debe satisfacerla, debe sacrificarse por ella, debe proveer para sus necesidades. Recordemos que el parámetro siempre es Cristo con la iglesia. Un amor incondicional, Romanos 5:8, muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor voluntario, Efesios 1, dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y el Hijo se dispuso para venir a salvarnos. Un amor intenso, como dice en Juan 13:1, que Jesús había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin con todo su corazón. Un amor eterno, como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Un amor desinteresado, no por lo que puedo obtener o por lo que me puedo dar, sino porque hay un amor enfocado en dar y en suplir. Un amor con propósito, así como Cristo y el amor de Dios obra en nuestro corazón, perfeccionándonos y desarrollándonos para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Así también el amor del marido tiene ese propósito de santificar a su esposa y hacerla cada vez más agradable a Dios. Un amor entregado, sacrificado, como Cristo lo hizo por su pueblo, y un amor que se manifiesta, no solo en palabras, aunque las palabras son necesarias, pero dice 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, todo esposo debe examinarse para ver en qué está fallando, cómo está actuando con su esposa, qué es lo que Dios nos manda y qué debemos corregir. Las Escrituras nos dicen que debemos vivir con nuestras esposas sabiamente, con comprensión. Que debemos tratarlas como a vaso más frágil. Algo que con frecuencia podemos olvidar y expresarnos ásperamente con ellas y generar heridas en su corazón que luego le hace más difícil tener contentamiento y buscar a Dios. Examinemos nuestras palabras. No solo evitar esas palabras ásperas, sino también la necesidad emocional que está en el corazón de la esposa de recibir palabras de aprecio, de amor y de afirmación. ¿Ama usted a Dios? Se lo dice. Necesitamos expresar nuestro amor, si es real, a quien Dios ha puesto a nuestro lado. Y si no hay un amor real, debe confesar su pecado, porque Dios nos manda a amar a nuestras esposas y debe clamar al Señor para tener ese amor y así poder expresarlo. Las esposas tienen la necesidad de la protección física y obviamente pensamos es que estén en un entorno seguro, en que no tengan ningún tipo de acechanza, pero también hay una necesidad de protección emocional. Muchas veces el trajín diario de las ocupaciones, del trabajo, de los hijos, de los embarazos, de las actividades dentro, fuera del hogar puede ser abrumador. Debemos ser protectores de nuestras esposas, hermanos. Debemos ayudarlas. Sí, es cierto que ellas en su tarea y en su rol han de querer honrar a Dios y a sus esposos ocupándose del hogar, pero habrá muchas oportunidades donde necesitarán ayuda. Y nosotros no debemos tener esa actitud de superioridad y decir, ese es tu rol o esa es tu tarea, y sentarnos allí en un sillón pensando de que ella podrá hacer todo.
sino, como dijimos antes, esa actitud de siervo para hacer cosas que, aunque sea la responsabilidad de la mujer en el hogar, también el hombre ha de servir y colaborar. Esto es parte del sacrificio y el trabajo en equipo en el hogar. Lavar los trastes, limpiar la casa, cuidar a los niños, hacer las compras. Esa idea que a veces se tiene, ¿verdad? De que el hombre llega a su casa y todo está impecable y los niños se portan bien y la mujer está contenta y horneó su pastel y se sientan y disfrutan. Lo vemos en algunas películas, pero no es la imagen cotidiana de muchos hogares. ¿Y cómo se ha de manifestar la obra del Espíritu Santo en el hombre y en la mujer en medio de las dificultades de la vida? Cuando las cosas no salen como uno quisiera que salgan, cuando aparecen las pruebas, las necesidades, los problemas. Hermanos, nuestras esposas quieren oír que las amamos y debemos decirlo y debemos demostrarlo. Debemos dejar que ellas compartan su vida sin sentirse, por ser nuestras esposas, excluidas o despreciadas o relegadas. Todo lo que ellas son y tienen y viven y sufren es importante también para nosotros. Debemos conocerlas para así poder orar mejor por ellas. Y orar de manera tal de que nuestras oraciones no tengan estorbo, porque no queremos ofenderlas o ser rudos con ellas. Nuestras esposas tienen grandes virtudes que algunas veces como hombres nos cuestan reconocer, pero debemos dar gracias a Dios por esas virtudes, por esos dones, por esas habilidades, por esos trabajos y esfuerzos. Debemos demostrarle que ella ocupa el primer lugar en nuestra vida. Ellas están antes que el trabajo, antes que los hijos, antes que los padres, antes que la casa, antes que el pasatiempo o el entretenimiento. Ellas deben saber que para nosotros el primer lugar lo tiene Dios, pero luego seguirán ellas. Y nada es más importante para nosotros en nuestra vida que la mujer que Dios nos ha dado. ¿Entiende tu esposa eso? ¿Lo percibe así? Quiere el Señor ayudarnos, hermanos, a que nuestras esposas puedan comprender que eso es una realidad y que nuestros esfuerzos van dirigidos en esa dirección, aún con nuestras debilidades y tropiezos y fracasos, que ellas sepan que les amamos y queremos honrarles. Hay una gran responsabilidad de nuestra parte en la ternura, en la caballerosidad, en la cortesía, en cuidarnos de bromas hirientes, ironías, en alabarlas con frecuencia. Dice 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debemos esforzarnos en esto, hermanos, en hacer todo lo posible para que nuestras esposas sepan y entiendan que son la mujer más amada por su esposo
y más apreciada en este mundo por el hombre que ha puesto a su lado. Amarlas como a sí mismo, amarlas como a Cristo amó a la iglesia. Unos minutos más para hablar de la responsabilidad de la paternidad. Dice Efesios 6:1, un mensaje dirigido a los hijos en primer lugar. Hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí hay algunos niños, algunos jóvenes. Con frecuencia repetimos este texto para que ellos sepan que Dios manda la obediencia a los padres. Esa es la responsabilidad de los hijos. Pero luego habla a los padres y dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es un mandato para los padres. Debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación. La disciplina se usa frecuentemente en relación con el castigo, cuando se quebranta un mandamiento. Hablamos muchas veces de la necesidad de la corrección o el castigo. La Biblia nos habla incluso del castigo físico, de la vara. Pero también nos habla de las amonestaciones, que son advertencias, una forma de disciplina verbal que tiene firmeza y que es necesaria de cumplir. El sacerdote Lino cumplió correctamente su trabajo en que no amonestó a sus hijos que andaban desordenadamente. Padres y madres, debemos esforzarnos por ser un estorbo al pecado de nuestros hijos. Algunos tenemos una tarea bien difícil, porque no nos han tocado niños muy calmados, sino quizás niños muy enérgicos. Algunos tienen la bendición de tener niños con un temperamento moldeable o controlable. Otros tenemos de esos niños que están muy activos todo el día y que cuesta más. Pero el Señor nos llama a ser perseverantes en el diseño bíblico, en disciplinar, en amonestar, en estorbar su pecado, en instruirles en la palabra de Dios. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. No se trata de provocar un daño, sino una corrección para que entienda que está pecando contra Dios y deshonrando a sus padres. Cuando el castigo es llevado adelante de la manera apropiada, aunque cause un dolor, una angustia, será para su beneficio. Tienen que haber limitaciones y tiene que haber consecuencias, de lo contrario ellos se criarán sin límites y deshonrarán constantemente a sus padres. También es seguir el ejemplo que Dios nos da en su palabra cuando dice, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. En Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Es nuestra responsabilidad entonces aplicar disciplinas en nuestros hijos cuando ellos están andando de manera desordenada. Muchas personas hoy están en la cárcel y cuando se le pregunta de su infancia, en su gran mayoría no tuvieron límites. Hicieron todo lo que quisieron y quizás no tuvieron grandes impedimentos hasta que llegó el momento donde la ley se aplicó, pero ya su vida había transgredido numerosas reglas y había causado mal a muchos otros.
Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. Consideren esto, padres, y también hijos que están aquí, niños. Dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que la dio a luz. Qué triste es para un padre o una madre un hijo que está andando en necedad y en desobediencia. Proverbios 15:5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hermanos, queremos que nuestra familia, nuestro hogar, manifieste la bendición de Dios. Y leíamos en este salmo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Queremos edificar nuestro hogar sobre la roca, y queremos hacerlo sobre la roca de la palabra de Dios, confiando en que la palabra es verdad y que sus promesas son ciertas. Puede haber luchas y fallas en una familia, tanto en el rol del hombre como en el rol de la mujer, o puede haber fallas de los dos en el rol de padres, de madres. Necesitamos ir una vez más a la palabra. Necesitamos confesar nuestras faltas. Necesitamos pedirle al Señor que por su Santo Espíritu bendiga nuestros hogares. Y con insistencia, como veíamos hoy, en esa mujer que tenía un gran tormento, un gran dolor, pero seguía a Cristo hasta que recibiera la bendición. Con fe de que Dios ha de ayudarnos. Porque muchas veces vemos nuestra incapacidad. Más de una vez dirá una hermana: no, yo no puedo ser esa mujer. Y un hombre dirá: yo no puedo salir adelante con todas mis responsabilidades. Y cuando vemos a nuestros hijos y las luchas que implica criarlos, decimos: no podemos, no lo estamos haciendo bien. Pero el creyente que anda por fe en este mundo, no por vista, se aferra a la palabra de Dios, reconoce que necesita buscarle aún más, orar más, depender más, aplicar más lo que nos instruye Dios en su palabra y perseverar haciendo el bien y esperar el fruto en el Señor. ¿Cómo está nuestra responsabilidad en nuestros hogares? Esposos, esposas, padres. Quiere el Señor guiarnos por su palabra para que le busquemos a Él, para que pongamos en práctica todo lo que nos ha mostrado. Oremos. Señor, tú ves aquí representados varios hogares, familias, y tú conoces, Señor, lo que pasa en la intimidad de cada hogar, las luchas en los matrimonios, las dificultades en la crianza de los hijos. Queremos pedir, Señor, que nos ayudes. Queremos pedir que nos guíes una vez más a la consideración espiritual de tu palabra para ponerla en práctica en nuestra vida, al reconocimiento de nuestras faltas, a la dependencia de ti, a la búsqueda en oración, en el clamor por la salvación de nuestros hijos, y para poder hacer bien nuestras responsabilidades y nuestras tareas, para que nuestros hogares sean hogares que tú edificas, que te honran a ti, que se cimentan en tu palabra, que son testimonio para este mundo que se cae, se derrumba por el pecado y por la maldad. Oh Señor, sostén a las familias, sostén a los matrimonios, guárdanos de los ataques del enemigo.
Guárdanos en santidad. Fortalece a cada madre en su labor, cada esposa, cada esposo. Provee para las necesidades del hogar. Y aumenta nuestra fe para que podamos con confianza y persistencia seguir adelante hasta que veamos los frutos para la gloria de tu nombre en nuestros hogares. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.